Gracias especiales por la invitación, la verdad que me honra. Y me pone muy contenta también la producción de material teórico tan importante, que en mi caso me obligó además a algo que no hacemos los periodistas con asiduidad, a veces bajo la excusa de que estamos tapados de trabajo y somos pocos, que es reflexionar sobre nuestro trabajo, ¿no? Reflexionamos muy poco sobre nuestro trabajo y la forma en que lo hacemos, la calidad con la que lo hacemos y el contenido que le damos. Antes de arrancar un poquito, de contarles un poco mi experiencia a la luz de lo que plantea este libro, sí quiero decir y compartir un poco esta idea que planteaba Diego de las condiciones en las que estamos trabajando. Yo cuando dijiste el ejemplo del teléfono, no solamente pensé a las ramas que se estaban ignorando, sino todos tienen un teléfono con el que pueden hacer todo eso. Capaz que sí hoy, no sé, pero quizá no. Yo tardé en tener un teléfono así con muchas funciones. El trabajo periodístico efectivamente de los periodistas está sumamente precarizado. Hay mucho mito alrededor de quienes tenemos la posibilidad de expresarnos con nuestro nombre en un medio gráfico o radial, como es en mi caso. ¿Cómo? ¿No te pagan una fortuna? Y no te pagan una fortuna. Yo tengo que tener 4 trabajos para sobrevivir. Bueno, este es un poco el punto de partida, la realidad en la que estamos. Para los que no me conocen o me conocen poco, yo escribo desde hace muchos años sobre una temática que medio que me tomó por sorpresa en la vida, que es la temática judicial, que cuando me tocó empezar a escribir sobre esto, no tenía nombre. Ahora le dicen periodismo judicial, y ahora también resulta que tiene un lugar en la agenda de los medios impresionante. Diría que a veces la sección política de los diarios, hay días en que realmente está prácticamente poblada de estas informaciones. Así que bueno, soy una periodista judicial. Y quiero hablarles de mi experiencia en el nuevo contexto, en este contexto actual, ¿no?, en que producimos las noticias, los periodistas judiciales, que no deja de ser también el modo en que se produce la buena parte de la información, ¿no? Pero que veo, por lo que me fue tocando en estos años, que adquiere unos ribetes particulares. Hay un concepto una idea, por lo menos que hace un tiempo discutíamos con unos colegas que trabajan en agencias de noticias hace muchos años, que alguno por acá creo que me lo escuchó decir alguna vez, que es que cuando uno va a encarar una noticia de este tenor, que puede ser una noticia, o sea, las noticias que tienen que ver con el ámbito judicial, que puede ser desde una noticia sobre un caso de corrupción, que sería una clásica, hasta un caso policial, o hasta otro menos clásico como el del Correo Argentino, se puede encontrar con una situación que por ahí a uno lo precede, porque uno no siempre aparte agarra los temas de cero, que es que existe un expediente judicial, propiamente dicho, y un expediente mediático. Y cuando hablamos también de esto, de cuánto de la realidad hay en los medios y viceversa, ¿no? Tiene un poco que ver con ese análisis. El expediente mediático viene a ser ese expediente que inventan los medios, que genera como una especie de realidad paralela, ¿no?, al expediente judicial, que además las más de las veces no lo conocemos al detalle, o nos lo cuentan, o pensamos que, o uno que lo vio nos dice tal cosa. Pero el expediente mediático tiene un poder
impresionante, porque es el expediente del que se habla, ¿no? Y el expediente judicial, pongámosle que es el expediente, el que dice lo que dice el expediente judicial. Pero claro, cuando uno se pone a pensar, ¿y quién construye cada expediente? ¿Quién construye el expediente mediático y quién construye el expediente judicial? Uno dice, bueno, el expediente mediático lo construye el que escribe, el que cuenta en la tele, en la radio, los periodistas. Sí. ¿Y las fuentes de información no tienen nada que ver? Sí. ¿Y quiénes son las fuentes de información? Y es un clásico que en este rubro que a mí me toca, sean los jueces, los fiscales, los secretarios, los que pululan alrededor de un expediente, que pueden ser abogados, personajes de la política. Y he ahí el nacimiento del expediente mediático. ¿Y por qué un expediente mediático por un lado y un expediente judicial por otro, ¿no? Uno se puede preguntar. Y les voy a tratar de dar un ejemplo para que me comprendan de qué estoy hablando. Un ejemplo sencillito, reciente, policial. ¿Vieron el caso de esta chica, una adolescente, Anaí, que apareció sin vida en un parque recientemente? Los primeros 2 días que generó una gran conmoción este caso, primero se empezó a hablar de la vida privada de la chica a través de lo que contaba su diario íntimo, ¿no? Al que había sido visto por los investigadores. Se empezaron a decir cosas sobre su vida y sobre la relación que tenía con un profesor de matemática. Se detuvo al profesor de matemática. El profesor de matemática quedó preso. Y después de unos días lo liberaron. A ese profesor de matemática, ¿quién le saca los titulares de los diarios de esos 2 días que lo daban como el asesino de Anaí? Cuando la realidad es que al día de hoy no se sabe absolutamente nada. Y sin embargo la noticia fue esa, ¿no? El expediente mediático decía que el que tenía todas las fichas para ser el asesino de Anaí era el profesor de matemática, porque tenía una relación obsesiva con la chica. Así lo describían. Me hizo acordar también al caso de Ángeles Rawson, que los primeros días de la investigación, era el padrastro. Y el padrastro también tapó tapa de Clarín, el padrastro es el asesino más o menos, ¿no? Y bueno, el padrastro no fue el asesino, fue el portero. Y otro caso quizá bastante más complejo, pero que a mi modo de ver es hoy por hoy el paradigma del expediente mediático y sus condicionamientos sobre el imaginario, sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la agenda, es el caso Nisman. El caso Nisman también tiene un expediente mediático. ¿Quién no se subió a un taxi, a un bondi o donde sea y el tachero le dijo: a Nisman lo mataron? A Nisman lo mataron. Y nadie tiene duda que lo mataron. Y ahora te dicen: y lo mató la yegua, ¿no? Bueno, la verdad que en mi humilde opinión, y después de haber abordado este tema con mucha dificultad también, ¿no? Porque bueno, bien es sabido y el libro lo refleja, que además de que los periodistas eligen a las fuentes no se eligen a los periodistas, pero no se eligen solamente porque les gusta nuestro trabajo, sino por el medio al que pertenecemos, ¿no? También así surgen los relatos. Y bueno, hay un expediente mediático sobre el caso Nisman que dice casi desde el día 0 que a Nisman lo mataron. Y resulta que en el expediente judicial eso no dice en ningún lado. Casi me animo a decirles que dice otra cosa, que dice que no hay nada para probar que a Nisman lo mataron, que no hay elementos, por lo menos hasta ahora. Después me podría meter a contarles detalles sobre cómo se hizo para que cambie de juez y que esto que era el expediente mediático empieza a tener un viso de realidad en el expediente judicial. Y ahora resulta que el expediente judicial se parece al expediente mediático.
¿no? ¿Y a quién le interesa eso? ¿A quién le interesa que el expediente judicial sea lo que planteaba ese expediente mediático? Desde el punto de vista de la labor de los periodistas, el rol que me toca, uno, bueno, dice, la situación hipotética, ideal, tengo que elegir bien a las fuentes, tengo que ver con quién hablo, tengo que buscar muchas fuentes, tengo que ir a ver el expediente, tengo que cotejar todo, no me puedo quedar con la primera palabra. Después, cuando la realidad se te impone, te das cuenta que trabajas en pésimas condiciones, que no te alcanza el tiempo para nada, que a veces la mitad de la gente que llamás no te atiende el teléfono, que a veces hacer una guardia en un despacho de un juez, fiscal o quien sea, te puede tomar 8 horas, quedarte ahí sentado, nomás esperando, sentada. Bueno, eso tiene que ver con algunas cuestiones de la rutina. Y además, la falta de herramientas, bueno, en página 12 creo que no hace falta ni que les cuente que las computadoras las cambiaron hace 3 años, creo. Que hasta ese momento había DOS. Es así, y otras contingencias como, por ejemplo, el bombardeo de información en los portales y en las redes, ¿no? ¿Cómo construyo yo como periodista mi información? Todas esas son mi fuente de información. Las que voy a buscar a tribunales, las que busco cerca del expediente, pero también son las redes, también son también es las noticias que aparecen en los portales. ¿Con qué me voy quedando? ¿Para qué me alcanza el tiempo? ¿Para qué no? Si me están pidiendo que hoy diga algo y que saque una conclusión ya y que diga qué pasó con Nisman, ¿no? Así de complejo es el día a día. Y les puedo asegurar que el Twitter, el Facebook en cierta medida, ahora el Instagram también, que la verdad que, haciendo honor al nombre de Instagram, toda la instantaneidad, yo creo que nos genera una situación de confusión muy grande. A quienes estamos acostumbrados a trabajar sobre las fuentes, a tomarnos nuestro tiempo para leer las cosas, se nos ha complicado bastante. ¿Y qué hacemos? ¿No son fuentes válidas? ¿No es una fuente válida Twitter? Bueno, sí, puede serlo a veces no. ¿Cómo hacemos? Estoy planteando preguntas, ¿no?, a partir de esta nueva realidad. Y a esto quiero agregar, que tiene que ver con la construcción de qué es noticia y qué no, un cierto goce que hasta genera incluso confusión en los agentes judiciales. Goce de los periodistas en decir, a partir de lo que nosotros hicimos, se generó una investigación judicial. Gol, ¿no? Investigación judicial. ¿Quiénes suelen disparar estas investigaciones judiciales habitualmente? Por lo menos en los últimos años les diría que mucho el periodismo televisivo, a partir de, ni siquiera de hallazgos, ¿no? Por ahí de una entrevista de alguien de un Leonardo Fariña, por ejemplo. Creo que ese caso tiene, aparte de este condimento de la espectacularidad, ¿no?, del inicio de este tipo de información. Empieza Leonardo Fariña, que es un personaje con todos los condimentos del glamour, de la farándula y del empresariado, ¿no? ¿Y dónde lo tiran? En el programa de Jorge Lanata. Y eso que, bueno, pero es esa sola entrevista que le hicieron a Leonardo Fariña, que incluso dejó dudas sobre si fue una cámara oculta o no, qué fue, qué no. Eso determinó una causa judicial que justo a fines de la semana pasada terminó como su trayecto principal, el famoso caso Báez. La confusión a la que me refiero de los agentes judiciales, y con esto quiero empezar a marcar algo que tiene que ver
cuando se construye la noticia, todos los agentes que tenemos una mínima porción de poder que vamos colaborando con eso. Hay una frase que una vez me dijo un fiscal, cuando lo fui a consultar sobre un caso que también había empezado en ese bendito programa, PPT, con una declaración, un relato que hacía, ¿se acuerdan? Miriam Quiroga, la supuesta, no sé, amante o no sé qué de Néstor Kirchner, que era su secretaria en la Casa de Gobierno. Esta mujer había hablado en la televisión, había contado una serie de cosas, se abrió una causa judicial, causa judicial, y yo le pregunto al fiscal, bueno, ¿me podés decir qué declaró esta mujer? Y me dice, lo que pasa es que no sé qué declaró en sede judicial y qué declaró en sede periodística. Y yo digo, pero si sos capaz de decir sede periodística, es o porque tenés un nivel de confusión gigante, o porque le estás dando un lugar de poder enorme también a la televisión como aparato, porque estás también constituyendo tu propia causa con eso, no sabes ni dónde estás parado. Bueno, pero me lo dijo con una naturalidad sorprendente. La declaración de esta mujer en sede periodística tenía para él casi el mismo valor que la declaración en sede judicial. Por eso digo también esta mezcolanza que se genera entre el expediente mediático y judicial tiene consecuencias. Y tiene consecuencias sobre de qué hablamos después, de qué hablan nuestros amigos, de qué habla... Nosotros, bueno, somos... la mayoría de nosotros pertenecemos al ámbito de la comunicación, nos detenemos a pensar, pero por ahí el que no se detiene a pensar cómo se construyó esa información. Y para esa persona, Miriam Quiroga era la amante de Kirchner y además vio pasar un montón de bolsas que subían aviones con dinero líquido. Que no se veía el dinero, pero el dinero estaba, ¿no? Es como cuando dicen los bolsos de López que lo tiraban por arriba de una medianera. ¿Alguien vio que tiraba los bolsos? No, nadie lo vio. O sea, en ningún lado aparece que tirara el bolso, lo llevó al bolso, pero nadie vio que tirara los bolsos. Bueno, pero esa es la realidad de la que después hablamos, además como si fuéramos grandes expertos en esa noticia, ¿no? Sede judicial y sede periodística para mí es para la historia. Y respecto traigo algunos ejemplos porque me parece que sirven para... Primero porque es de lo que les puedo hablar de cerca y contarles cómo se va haciendo en el día a día. Y además porque retratan una relación de fuerzas y de poder que se va dando en esta construcción de la información, donde es tan evidente que se va dando un armado con tres patas clarísimas, ¿no? Que bueno, que con un colega, compañero del diario, le decimos la alianza judicial, político, mediática, ¿no? No hay otra forma de verlo. Lo que les aseguro que es muy difícil es el lugar del trabajador, ¿no? El lugar que ocupamos como trabajadores en esa trama. Yo tengo la suerte de trabajar en un medio que me da mucha libertad de acción, de decir, de analizar, pero sé que no todos mis colegas gozan de las mismas libertades. Colegas de otros medios, quiero decir, ¿no? Y me refiero sobre todo a los medios más grandes. El peso del lenguaje mediático es tan grande, no solamente en la vida del común de la ciudadanía de la gente, sino hacia adentro del aparato judicial. Creo que una de las cosas más impresionantes que vi en una resolución judicial fue, en este caso Báez del que les hablaba, una resolución de la Cámara Federal que tomaba la definición que hizo Clarín del caso, que no es el caso Báez, porque para Clarín no es el caso Báez. Para Clarín es la ruta del dinero K.
Bueno, en una resolución judicial de la Cámara Federal, no en una, por lo menos en dos, se refieren al hecho como la ruta del dinero K. Jueces de cámara que revisan las decisiones judiciales, que construyen el lenguaje y la narración de los hechos basándose en las frases que utilizan los propios medios. Generalmente los grandes medios. Dudo que haya alguna frase mía por ahí en una resolución de la Cámara Federal, pero bueno, en todo caso es un honor que no la haya.